Ok. Mira la explicación que da del motor, ¿no? Dice, es una explicación, digamos, bastante objetiva, utiliza leyes que validan lo que estoy diciendo, ¿no? Dice, ¿no? Combustión química genera gases a alta presión. Estos gases empujan el pistón hacia abajo. La energía térmica se convierte en trabajo mecánico rotativo a través del eje de levas, validado mediante ciclos termodinámicos de motor a diésel. A ver, en una bomba centrífuga, Profesor, lo leo. a ver, Explicación. Rotación del impulsor crea fuerzas centrífugas. El fluido es acelerado desde el eje hacia la periferia. La ecuación de Euler predice carga de precisión, verificado experimentalmente en curvas características, H versus Q. H es altura, ¿no? Altura versus caudal, ¿no? Correcto. Interesante, ¿no? Dice, ¿no? Y ese a mí me gusta siempre el concepto del sentido común, ¿no? ¿Por qué rota el impulsor? La rotación de este impulsor crea fuerzas centrífugas. El fluido pasa del centro del álave hacia los extremos del álave. A medida que va pasando por la velocidad de rotación, agarra energía, absorbe energía, ya con una velocidad. Este fluido acelerado, cuando se desprende y entra a la salida de la carcasa de la bomba, ¿no? Se va hacia la periferia, este, llega con una energía, y esa energía, digamos, va a ser necesaria para cumplir un objetivo, llegar a un punto alto, llevar más caudal, etcétera, 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 ¿no? Eh, Transferencia de calor en un intercambiador de calor, ¿no? Diferencia de temperaturas causa un flujo de calor, ¿no? Y eso es obvio, ¿no? Cuando tú tomas estás tomando ¿quién le gusta la gaseosa con hielo, por ejemplo? No la helada, sino con hielo. Tú tienes o agua, ya vamos a hablar agua, pero no hablar de gaseosas. Tienes agua y le echas hielo, o una limonada le echas hielo, este cuerpo digamos, frío, sí, está a temperatura de ambiente y el otro está a temperatura baja, esa diferencia de temperatura va a causar una transferencia de calor. Entonces, y ojo que no ha llevado todavía transferencia, pero la transferencia de calor se da cuando existe un gradiente de temperatura. Es decir, el fenómeno solo existe cuando hay diferencia de temperatura, por lo tanto, mientras los dos cuerpos estén en la misma temperatura, no hay transferencia. Solo existe cuando hay un gradiente de temperatura, ¿no? Y vas a sentir el vaso más frío, cada vez más frío, hasta que se iguale la temperatura del agua con el hielo, ¿no? Y dependiendo quién tenga más masa, va a depender si se congela o se derrite, ¿no? Conducción de metales, conversión en líquidos y gases, ley de Fourier, Newton, rigen estos procesos térmicos y modelos validados por termografía y instrumentos que serían los termómetros, ¿no? Ahora, ¿cuál es la definición y característica de las leyes científicas, no? ¿Y qué es una ley científica? A ver, un voluntario. Ya, profesor. A ver, Arnold. Una ley científica es un enunciado universal, expresado frecuentemente en términos matemáticos, que describe una relación constante y necesaria entre dos o más variables en la naturaleza. Las leyes se derivan de observaciones sistemáticas y son verificables.
reproducibles y aplicables en contextos similares. Qué interesante, ¿no? Que esta ley, ¿no? Es universal, ¿no? Expresado en términos matemáticos y describe la relación constante y necesaria entre dos o más variables de la naturaleza. Es decir, tiene universalidad, tiene expresión matemática, ¿no? Y tiene poder predictivo, ¿no? Entonces, universalidad se aplica a fenómenos del mismo tipo en cualquier lugar y momento, bajo las mismas condiciones iniciales y específicas, ¿no? Expresión matemática, yo puedo expresar ese fenómeno a través de una fórmula mediante ecuación de relación magnitud físicas, científicas y predecibles, ¿no? Y su poder predictivo es que yo puedo predecir, sin que pase, que el comportamiento se va a manejar de esa manera. Súper interesante la definición de una ley científica. Ojo con eso, ¿no? Esto va a venir para la práctica de la otra semana. Universalidad, expresión matemática y poder predictivo, ¿no? Entonces, las leyes científicas fundamentales en ingeniería mecánica, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de la ley de Newton, la primera ley, la segunda ley, la tercera ley, conservación termodinámica y materiales, ¿no? Primera ley, la ley del equilibrio, ¿no? Asegura la estructura en reposo, permanezcan así, sin fuerzas externas, principio base del análisis estructural, ¿no? Eso es súper, súper interesante. Mientras no haya una fuente externa, no habrá una reacción y por lo tanto no saldrá eh, de su inercia, como le llaman, no sé, cuando llevo física 2 o física 1, no recuerdo bien, y puede haber inercia en movimiento y puede haber inercia sin movimiento, ¿no? La segunda ley, la cinemática y dinámica, ¿no? La fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? La ecuación más usada en ingeniería mecánica relaciona fuerzas aplicadas con aceleración de los componentes, ¿no? Entonces, primera ley, la suma de fuerzas es igual a cero y la suma de momentos o movimientos es igual a cero, ¿no? Garantiza el equilibrio estructural. Permite calcular reacciones en apoyos de vigas, bases para diagramas de fuerzas cortantes y momentos, aplicación de diseño seguro de puentes y estructuras metálicas, ¿no? Conservación de energía en máquinas, energía de entrada es igual a trabajo útil más pérdidas. ¿Y por qué hay pérdidas? Porque hay fricción y hay calor, ¿no? Porque esa energía, ese movimiento que genera energía, obviamente se va al ambiente, por lo tanto, es energía que se pierde. Y esto es importante, esta ecuación que ven acá, energía entrada, trabajo útil más pérdidas. ¿Ustedes ya han llevado fluidos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya, cuando lleva fluidos, la ecuación de Bernoulli, ¿no? Para hallar las pérdidas de carga. Y primera ley de termodinámica, ¿no? El aumento, el cambio de energía interna, o entropía, como algunos le llaman, es igual al calor menos el trabajo, ¿no? El calor menos el trabajo. El momento, el motor es energía química, es igual a calor, igual a trabajo mecánico, permite cálculos de rendimiento. El rendimiento es el calor de trabajo sobre el calor que ingresa y fundamental en la optimización de los ciclos energéticos, ¿no? Ahora, hipótesis científica, ¿no? Esto es súper, súper interesante. Esto es algo que les va a servir para su tesis. A ver, ¿qué es una hipótesis científica, no? Una hipótesis, ojo, es una proposición tentativa fundamentada en conocimiento previo, es decir, utilizo la información previa que propone una explicación posible para un fenómeno observado.
A ver, levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? Ah, Roberto Carlos Ocapuma. Ah, Levano se unió. Se va y viene. No, profesor, se me salió la llamada. 1, 2, 3, 4, 5, más 7, 12. Allá. Entonces, ojo con esto, ¿no? Y proposición tentativa fundamental en conocimiento previo que propone la posible implicación de un fenómeno observado, ¿no? Es decir, es una verdad adelantada, ¿no? Es decir, me baso en mis conocimientos previos, propongo que va a pasar esto para un fenómeno que estoy observando, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo una viga, si tengo una viga, ¿quién se lleva a resistencia de materiales? Todos entiendo, ¿no? Sí, profe. ¿Y de qué es fundamentalmente para que una viga no se flexione tanto? ¿Cuál es esa característica de ese material que va a hacer que no se flexione tanto una viga cuando tiene dos apoyos en los extremos? ¿Cuál es? No me decepcionen, muchachos, son de la FIME. ¿Alguien? Al menos dígame, no sé, no me acuerdo. Profesor, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Hay mucho ruido ¿Cuál es por... esa característica de los materiales que me ayuda a ver, me ayuda a reducir la flexión que puede haber entre una viga que está apoyada entre dos puntos? Para que no se flexione más. Yo les voy a dar un truco, muchachos, para el éxito de sus carreras. ¿Ah? Ojo, un consejo hasta de un conejo, dice, ¿no? Cuando ustedes, y nos ha pasado a todos, ¿ya? Siempre, cuando encontramos un problema difícil, sea que somos contentos, ¿no? Contentísimos, ¿no? Porque el problema le atacamos con las fórmulas, pero cuando tenemos un problema conceptual, todos fallamos, ¿no? Y eso lo he podido comprobar en la primera práctica, ¿no? Puse un proyecto muy de concepto, pero aplicado a una realidad que no es como que es, cuando yo trato de explicar digamos, el fenómeno desde otra óptica, nos resulta un poco difícil. Y eso, ¿saben por qué es? Porque no leo los conceptos, sino me dedico mucho a resolver problemas. Y no está mal resolver problemas, porque el resolver problemas me ayuda a generar práctica y destreza en el cálculo. Pero un buen ingeniero no solo hace cálculos, sino también conoce el concepto de por qué suceden las cosas, ¿no? Si yo le aumento el momento de inercia en una viga, por lo tanto disminuyo la flexión que puede haber en una viga. Si yo conozco ese concepto, entonces cuando me encuentro ante un problema, no, ante un problema, cualquier tipo de problema, entonces conceptualmente ya tengo la solución. Entonces yo puedo plantear una proposición de cómo resolver esto. ¿En qué me baso? En mis conceptos previos y además, sí, me baso en mis conceptos previos y además puedo explicar el fenómeno que estoy observando. Y veo, oye, esa viga está
que se flexiona demasiado. A ver, ¿cuánto utilizado? ¿Ha utilizado 6x4? No. Probablemente si utilizo una 8x4, ya resuelve el problema. Antes de hacer cualquier cálculo, conceptualmente, he resuelto el problema. ¿Está bien? Entonces, un consejo es, más que resolver problemas, es entender conceptualmente qué está pasando. Porque la solución del problema ya es un tema netamente numérico. Netamente numérico. Si no resuelvo conceptualmente, por más que sea un master raster haciendo cálculos, no voy a poder solucionar el problema. ¿Correcto, muchachos? Sí, profesor. Si quieren éxito, sigan ese consejo y les aseguro que nadie los va a parar. Nadie. Formulación clara, expresada en forma declarativa. Eso sucede porque es así. Relaciona variables independientes con dependencia de manera específica. Si yo aumento el momento de inercia, disminuiré la flexión de la viga. Punto. Verificabilidad se debe poder ser sostenida en prueba mediante experimentos controlados con resultados cuantificables. Obviamente, cálculo. Refutabilidad debe ser posible demostrar su falsedad si los datos experimentales no lo respaldan. Si no salen los datos, tiene que ser refutado. Clasificación general fundamental de las hipótesis. En varios tipos según su naturaleza científica y la investigación como plantea la relación entre variables, ¿no? La más conocida, hipótesis de investigación. Proposición afirmativa. Si yo hago esto, sucede esto. Si yo planteo esto, si hago esto. Si yo cambio esto, si hago esto. Si modifico esto, va a pasar esto. Proposición afirmativa que decide una relación entre variables, la hipótesis que el investigador espera comprobar. Hipótesis nula, proposición que niega la relación entre variables, postula que no existe diferencia, efecto relación entre variables estudiadas. Hipótesis alternativa, proposición que presenta otra opción diferente a la hipótesis nula, propone una relación distinta a la planteada originalmente. Ejemplos, perdón, más que ejemplos es una explicación más detallada, ¿no? La hipótesis de investigación o investigación afirmativa, como lo conocen, ¿no? Yo hago esto y va a pasar esto, que expresa una relación positiva, causal o dependencia entre dos o más variables. El investigador predice el resultado esperando que busca comprobar que éste se cumpla. Siempre presenta una dirección clara del efecto. Aumenta, disminuye, mejora o reduce. Si aumento la viscosidad del aceite lubricante, entonces la vida útil del rodamiento aumentará. Variable dependiente, viscosidad, y para variable dependiente, vida útil. ¿Quién controlo? La variable independiente siempre la puedo modificar. ¿Quién no controlo? La variable dependiente, porque depende del ingreso, que es la variable independiente, ¿no? Si optimizo el ángulo de incidencia del ave de la turbina en 12 pulgadas, entonces el coeficiente de sustentación aumentará y la potencia general será máxima, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay una relación entre las dos variables. Hipótesis nula. Propone que no existe relación, diferencia o efecto entre variables estudiadas. Es la posición de escepticismo científico. En las pruebas de estadística, la investigación busca rechazar la hipótesis. Si no se rechaza, significa que no hay evidencia suficiente para afirmar que existe un efecto real. Ejemplos. El aumento de la velocidad de rotación no afecta la temperatura de funcionamiento del rodamiento. Si no estoy buscando una dependencia, sino que no exista relación. El cambio del ángulo de ataque del ave no produce cambios en la potencia generada por la turbina. Estoy buscando que no genere relaciones, pues se llama hipótesis nula.
Hipótesis alternativa. Propone una relación distinta a la hipótesis nula, pero puede diferir de la hipótesis de investigación original o afirmativa. Se utiliza cuando existen múltiples resultados posibles. Es especialmente importante en diseño experimental bilateral, donde puedan existir efectos en ambas direcciones, aumentar o disminuir. Ejemplo, la velocidad de rotación afecta la temperatura del rodamiento, sin especificar la dirección. Puede ser proporcional mayor RPM, mayor temperatura o otro tipo de relación. El cambio del ángulo de ataque modifica la potencia generada, pero el efecto podría ser no lineal o complejo. Si se han dado cuenta, no solo es una relación, sino que además puede existir otro posible resultado, ¿no? Existe una relación entre presión de entrada y rendimiento, pero podría ser diferente a la predicha inicialmente máxima, el máximo en presión intermedia, ¿no? Hay otras hipótesis causal o relación causa-efecto. Establece principalmente la relación causa-efecto, donde la variable dependiente causa produce cambios en la variable dependiente efecto, ¿no? Si aumenta la velocidad de corte de un torno, entonces aumentará la temperatura en la zona de corte, debido a la fricción. Si reducimos el juego radial de los cojinetes, entonces disminuirá la vibración lateral del eje. Hipótesis compleja multivariable, ¿no? Relaciones múltiples variables dependientes con una o más variables dependientes más cerca de la realidad del sistema complejo, ¿no? Se requiere un análisis estadístico o más sofisticado, ¿no? Como regresión múltiple ANOVA es difícil de controlar. Por ejemplo, la potencia de salida de un motor depende de RPM, presión de combustible, temperatura de entrada y tensión e ignición actuando conjuntamente, ¿no? Entonces es más complejo y necesitas más data, más estadística para ver cómo es el comportamiento entre estas dos o más variables. Entonces, y todas las teorías convergen, ¿no? En una investigación. La teoría de mecánica de fluidos, la teoría estructural calcula la deformación de los esfuerzos y la teoría de vibraciones asegura la estabilidad dinámica, la teoría de control, optimización, orientación y velocidad de rotación, ¿no? Y se han dado cuenta, entran muchas variables cuando quieres hacer, digamos, hipótesis en la predicción de las hipótesis, ¿no? Cuando tienen una o dos más variables, cuando convergen, cuando hay más dos o más teorías que están relacionadas directamente con, digamos, la proposición, ¿no? Caso de estudio, esto lo pueden leer. Entonces, explicación, justificación de un fenómeno observado, alcance, caso específico, validación, predicción empírica, ejemplo de mecánica, por qué se oxida el acero. Hipótesis, proposición tentativa verificable, relación entre variables, prueba experimental, si aumenta RPM, aumenta temperatura. Una ley, relación constancia universal matemática, fenómeno del mismo tipo, validación, múltiples confirmaciones y ejemplos, fuerza, masa, aceleración. Teoría, conjunto integrado de leyes, alcance de aplicación de rangos fenómenos, validación y evidencia robusta múltiple y ejemplo mecánica fluida, ¿no? Definiciones claves, explicación versus ley versus hipótesis versus teoría, ¿no? Y acá está explicación, hipótesis, ley y teoría, ¿no?
Estos 4 conceptos están interrelacionados en una estructura jerárquica donde la explicación conduce a hipótesis que al validarse se convierte en ley y múltiples leyes integrales forman teorías robustas que explican amplios rangos de fenómenos, ¿no? Entonces va de lo específico a lo general. Explicación, hipótesis, ley, teoría. El alcance, explicación, caso concreto, ley, relación universales, teoría de sistemas complejos integrados, ¿no? Validación, hipótesis, requiere pruebas, ley, teoría ampliamente confirmadas y reproducibles. Características de las claves de las teorías científicas, ¿no? Poder explicativo, explica una amplia variedad de fenómenos observados mediante principios unificados, coherentes y consistentes. Predictibilidad, permite realizar predicciones verificables sobre nuevos fenómenos o eventos futuros que aún no han sido observados directamente. Tentatividad, reconoce la posibilidad de ser definidas o refutadas si evidencia nueva contradice sus predicciones fundamentales. Verificabilidad, sus predicciones pueden someterse a prueba experimental controlada, resultados posibles y reproducibles. ¿Qué es una teoría científica? Es un conjunto integrado de explicaciones y principios y leyes que describen de manera sistemática un amplio rango de fenómenos naturales, ¿no? Integración sistemática, evidencia sólida y evolución continua, ¿no? Algunos ejemplos. Ahora, los elementos esenciales en toda hipótesis científica bien formulada, se debe incluir componentes específicos que hagan clara, verificable y orientada a la acción. Los elementos integrados permiten un diseño experimental riguroso y conclusiones confiables sobre las variables estudiadas, ¿no? La variable independiente, esto es importante, ¿no? Escoger la variable independiente, el factor que el investigador manipula. Yo puedo manipular esto, hacerlo más grande, más pequeño, más rápido, más lento, ¿no? O cambia deliberadamente. Yo quiero ver, si aumenta la temperatura, quiero ver qué pasa. Si baja la temperatura, quiero ver qué pasa, ¿no? Entonces yo manipulo deliberadamente porque quiero saber cuál va a ser su efecto en la otra variable, ¿no? Es la causa, debe estar claramente definida y ser medible en unidades específicas. Temperatura medido en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin, ¿no? Variable dependiente, el resultado o efecto que se mide y observa. A ver, si hago esto, ¿qué pasa? ¿No? Es lo que cambia como resultado de la variable independiente, debe tener indicadores cuantificables y específicos. Relación o dirección específica, valida cómo cambia la variable dependiente con respecto a la variable independiente, ¿no? Aumenta, disminuye, mejora, reduce, es proporcional, es inversamente proporcional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una comparativa integrada de todas las hipótesis, ¿no? En esta tabla se muestra las diferencias, características, función, formulación, ejemplos específicos de cada tipo de hipótesis de investigación científica, ¿no? Tipo de investigación o afirmativa, ¿no? Relación entre variables, propone el resultado esperado. Si X, entonces Y. Si aumenta el RPM, entonces aumenta la potencia. Nula. No existe relación. Punto de partida estadístico, ¿no? No existe relación entre X y Y. La velocidad no afecta a la temperatura. Hipótesis alternativa, la H1, ¿no? Existe una relación diferente, ¿no? Opción si H es rechazada. Existe una relación entre X y Y
el efecto es diferente al esperado. Causal. Causa produce un efecto explicativo y mecanismo. Si causa X, entonces el efecto Y. Mayor presión causa más flujo. Correlacional. Si varía, X varía en Y, X varía con Y simultáneamente en humedad por relación con la elasticidad. Simple. Una variable independiente y una variable dependiente. Aislar el único efecto. Si X1, entonces Y. Aumentar carga reduce flexión. Compleja. Múltiples variables. Una más variables dependientes. Existe relación integral. Si X1, X2, X3, entonces Y. Potencia igual en función de las RPM, presión, temperatura, ¿no? Tenemos más, pero este es para el día jueves. Ahora, vamos a hacer una pausa y luego, si alguien tiene problemas en sus documentos, en cómo van sus trabajos, me avisa, porque la evaluación del trabajo va a ser el día martes que viene, ¿no? Si no es para verificar cómo van los avances. Hacemos un break y regresamos.